A mí sí me gustaría que lo vuelvas a pasar, por favor. Ok, lo vamos a volver a pasar. Si ustedes se percatan, hay algo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la estructura del ADN? Y yo les decía, hay otra hebra que se llama ARN, no sé si recuerdan, y que les comentaba que la hebra de ARN estudia otras cosas. Aquí es donde entra el ARN. El ARN lo destaca desde el ADN. Todo es como va saliendo la información del ADN y se forma el ARN. A lo mejor muchas no, todavía no estamos como muy empapadas de estos términos, pero es por eso que me gusta pasarles en los videos. Pongan mucha atención desde lo que empieza diciendo este personaje que habla. Fíjense lo que dice. Dice que los ribosomas son los encargados de crear y se fijan qué dice, porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en las escrituras. Se los voy a compartir nuevamente. Permítanme tantito, déjenme compartir pantalla nuevamente. Ok, permítanme porque moví esto y se me pierde el asunto. Creo que es desde ahí. Y de paso, en esta emocionante transmisión aprenderemos sobre unos componentes celulares de gran importancia, llamados ribosomas, los cuales son considerados las máquinas para hacer la vida. Muy bien, comencemos. Los ribosomas son los encargados de crear las proteínas, ensamblando uno a uno los aminoácidos que las componen. A su vez, las proteínas son moléculas fundamentales para la estructura de las células y participan en todas las funciones vitales. El primero en descubrir los ribosomas fue el biólogo George Palade. Esto ocurrió en 1953, llamándolos en ese momento estructuras globulares diminutas y muy abundantes dentro del citoplasma de la célula. Los ribosomas se originan en el interior del núcleo celular, específicamente en el nucleolo, para luego trasladarse hasta el citoplasma, donde realizan diferentes funciones, siendo la principal de ellas crear las proteínas. A este proceso se le conoce como traducción. Este proceso se lleva a cabo en el ribosoma y en él participa una molécula llamada ARN mensajero, el cual es una copia del ADN nuclear. El ARN mensajero sale del núcleo con la información que le da el ADN para fabricar las proteínas. Esta información determina el orden en el que se unirán los aminoácidos. Una vez en el ribosoma, el ARN mensajero se conecta con otro tipo de ARN, llamado ARN de transferencia, el cual se encarga de transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas y ensamblarlos según la información que contiene el ARN mensajero. Los ribosomas están compuestos por dos piezas o subunidades, una grande y una pequeña. Cada una de las subunidades desempeña una función específica. La pieza más pequeña analiza el código del ARN mensajero. Al mismo tiempo, la pieza más grande une o conecta las cadenas de los aminoácidos. Dentro de las curiosidades de los ribosomas podemos mencionar que a diferencia de otros organelos como el núcleo o las mitocondrias, estos no tienen membrana, más bien son un conjunto de moléculas conformadas por ARN y proteínas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muy bien. Muy bien, ¿ya quedó un poquito más claro o todavía no? Como que todavía decimos, híjole, como que todavía se me complica. Es complicado, hermanas, porque esto es, pues, ciencia de alguna manera, pero ahorita vamos a ver por qué razón estoy diciendo que la ribosoma de una, o las ribosomas de una célula se comparan o está allegado al sumo sacerdote y lo que hace el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que decía el video que hacía la ribosoma? ¿Alguien si le puso atención? Crea vida, crea proteínas. Exactamente. Los ribosomas, hermanas, es como una máquina celular que transforma el ADN en proteínas. De las proteínas salen los aminoácidos. Las proteínas y los aminoácidos pues están dentro de nuestro cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, es todo un proceso, es una máquina lo que hace las ribosomas. Primero están dentro del núcleo. ¿Y qué había dentro del núcleo? Está el nucleolo, y en el nucleolo que se ve la información del ADN. Pues esa información de ADN entonces empieza a salir
esta parte de los ribosomas y se empieza a dar la hebra, la sola hebra que veíamos en los estudios anteriores, que a esa hebra se le llama ARN, no ADN, pero el ARN sale de la información del ADN, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí más o menos le vamos entendiendo. Ahorita les voy a poner un video de cómo es que esta maquinita hace el proceso. Se van a sorprender, hermanas. Se van a sorprender porque cuando yo vi el video de cómo esta maquinita de ARN, porque empieza a juntar como las proteínas y hacer los aminoácidos, pero no es nada más el que tú quieres, no, se empieza a formar en un orden. Y a mí me impresiona cómo esta célula en nosotros empieza a trabajar, o sea, me impresiona. Ahora, quiero que me acompañen a Levítico 16, y les voy a compartir las diapositivas. Aquí veíamos que la célula, en la cuestión de las ribosomas, yo les puse ahí, bueno, está el sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, hermanas? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿De qué era encargado? A ver si recuerdan. De ofrecer los holocaustos para perdón del pecado del pueblo y también para transmitir lo que Dios, los mensajes que Dios daba igual para el pueblo. Exactamente. Veíamos en el video de los ribosomas que, ¿qué decía Zaira que era? Creador de vida y de proteínas. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que hace o qué representa la sangre, hermanas? La sangre representa vida. Y aquí vamos a ver qué hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, no los sacerdotes, el sumo solo era el único. Por eso se le agrega sumo sacerdote, porque los sacerdotes podían entrar, pero solamente hasta el lugar santo, no al lugar, no al lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Les voy a compartir la pantalla. Solo el sumo sacerdote era el encargado de entrar y de hacer expiación, y no solo por el pueblo. Primero tenía que hacer expiación por su casa. Y fíjense lo que comienza diciendo Levítico 16. Levítico 16, vamos a leer del 1 en adelante para que se den cuenta qué instrucciones el Señor le daba al sumo sacerdote para que entrara al lugar santísimo. Y ahorita van a empezar a darse cuenta por qué el sumo sacerdote precisamente en una célula serían como los ribosomas. Fíjense, dice 16:1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Fíjense, ahí le dice el Señor a Moisés que le dé la instrucción a Aarón, que tenga mucho cuidado, que no puede entrar cuando él quiera al lugar santísimo. Y dice aquí, ¿por qué razón? Dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dice en el 3, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Fíjense cómo le dice que se vista. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá del cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, antes de que él entrara a ofrecer el holocausto o el sacrificio, él se tenía que santificar, y no santificar solamente espiritualmente, sino también físicamente. ¿Sale? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor, hermanas? Cuando vamos a guardar el día de reposo, ¿cómo nos presentamos delante de él? Porque aquí le da unas especificaciones a Aarón.
Y luego dice, y en el 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí, o sea, por él y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí es un dato, hermanas, bien importante. Cuando nosotros vamos a guardar el día de reposo y estamos ahí en la congregación o hasta en tu casa, cuando estás en tu casa, primero tienes que pedir perdón. Perdón, hermana, por ti, por tu casa. Es algo bien importante porque esto viene aquí en la palabra de Dios. Aarón lo primero que hacía era ponerse a cuentas él, luego por toda su casa y luego por la congregación en general o por todo el pueblo de Israel. Entonces es bien importante, siempre que tengamos oportunidad, ponernos a cuentas con el Señor, agradecerle y ponernos a cuentas. Nos brincamos hasta el 11. En el versículo 11 dice, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, o sea, por él, y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Fíjense esta parte, ¿eh? Dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Fíjense, tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. El único que podía estar dentro del santuario cuando él hiciera la expiación por los pecados, era Aarón. Y luego dice, expiación, dice, en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expedirá. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hasta ahí. Fíjense, ¿sí vieron todo el orden que tiene o todo el orden que tenía el hacer expiación por los pecados? Era un proceso en el que primero Aarón tenía que estar santificado, el sumo sacerdote, en ese momento era Aarón, pero los sumos sacerdotes tenían que estar limpios, totalmente limpios, y ponerse a cuentas antes de hacer la expiación, porque ellos sabían que ellos de alguna manera representaban al pueblo. Entonces, él primero tenía que purificarse, aún le dice hasta, se tenía que lavar con agua, usar ropas especiales para entrar al propiciatorio. ¿Y si se fijaron lo que se hacía en el propiciatorio? Eso viene en el 14. ¿Sí tomaron atención qué pasaba ahí? ¿Alguien que quiera participar?
Se tomaba un cordero, bueno, dos, y con la sangre, con su dedo embarraba 7 veces. Exactamente. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. No sé si alcanzan a ver la imagen, pero es una imagen en la que representa cómo el sumo sacerdote lo hacía. ¿Sí la alcanzan a ver o se ve muy nítida? Sí, se alcanza a ver bien, Carito. Ok, entonces eso es lo que hacía. Esto era para la expiación de los pecados. Era un proceso, hermanas, que yo creo que ahorita, en este tiempo, sería muy complicado, hermanas, porque día con día pues tenemos pecado, día con día estamos a veces en la carne. Y entonces el sumo sacerdote tenía que estar limpio. Yo te hacía una pregunta ahorita que empezábamos a leer. ¿Cómo te presentas delante del Señor los domingos? ¿Cómo te presentas delante del Señor día con día? Ya no los domingos solamente, sino día a día. Nos presentamos limpias, no solamente exteriormente, también interiormente, pero para el Señor las dos cosas eran de vital importancia. Aquí lo vemos con Aarón. No solo interiormente tenía que ponerse a cuentas él, sino también tenía que exteriormente estar limpio y usar lino. Si ustedes se percatan, otra vez nos habla de lino fino. ¿Se acuerdan qué representaba el lino? Sí. Las acciones justas. Exactamente, las acciones justas. En este tiempo a lo mejor podemos decir, Señor, pero pues, ¿cómo voy a comprar lino? O el lino es muy caro, ¿cómo voy a presentarme delante de ti? Ya sabemos que dice el libro de Apocalipsis que el lino fino son las acciones justas de los santos. Nosotros tal vez no podemos traer lino, ¿no? Pero sí podemos con nuestras acciones estar vestidas de ese lino. ¿Sale y vale? Acompáñenme a Hebreos 9:12. Vamos a tocar las escrituras que leíamos hace 8 días sobre el velo. Por eso les decía hace 8 días que por eso el Señor primero me detuvo a explicar lo de los velos y después esta parte. ¿Por qué? Porque viene ligado. Hebreos 9:12, perdón. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Esto se tenía que hacer a través del sumo sacerdote. Hermanas, hoy en día ya no hay sumos sacerdotes. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro único sumo sacerdote. Jesús. A ver, Jesús. Jesús, porque cuando Él se entrega en la cruz, es derramada esa sangre y esa sangre transforma y nos da vida. Nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en el pecado. Por eso es que se comparan los ribosomas, porque los ribosomas son esa maquinita que empieza a trabajar para transformar las proteínas en aminoácidos. Nuestro Señor Jesús, a través de ese sacrificio que hizo, con su sangre vino a transformar muchos corazones y lo va a seguir haciendo, hermanas, hasta que Él no regrese. Entonces, fíjate lo que dice Hebreos, alguien que guste leerlo, Hebreos 9:12, por favor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta ahí. ¿Ya vieron lo que dice? Acá en lo que leímos que hacía el sumo sacerdote eran machos cabríos y el Señor pedía de lo mejor. Y si ustedes se fijaron, aún hasta perfume aromático. Y acá dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa redención nos la vino a dar nuestro Señor Jesús. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Y veíamos que aun cuando Él fue crucificado, Él entrega su espíritu y dice, consumado es, y es cuando se rasga ese velo, hermanas. Entonces, antes aún les decía el Señor, nadie, cuando el sumo sacerdote, cuando Aarón esté haciendo la expiación por los pecados, nadie puede estar allí, nadie. De hecho, los sacerdotes se quedaban, o los levitas se quedaban afuera, ellos entraban a lo mejor a lo que era la parte del lugar santo, pero al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Pero en ese momento ni en el lugar santo podían estar.
solamente el sumo sacerdote. Ahorita, hermanas, el Señor Jesús no te dice, a ver, solo los servidores van a estar en mi lugar santísimo, o solo los que tienen dinero. No, hermanas, el Señor Jesús vino a traer redención a todos, y todos, sin excepción de personas, sirvas o no sirvas, tengas o no tengas, estés o no estés, el Señor te permite el acceso directo. Antes no se podía. Y ahora tenemos esa gracia tan grande con nuestro Señor Jesús que nos permite entrar. Ahí mismo en Hebreos 10, 19 en adelante, dice Hebreos 10, 19 en adelante. Dice, así que, hermanos, aquí te está dando un consejo Hebreos. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando se rasga el velo, estaba hablando de algo físico, porque aquí dice que no solo era el velo de las telas, sino el velo representaba su ¿qué? Su carne. Dice aquí, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Esta escritura, hermana, siempre la debes de recordar. Cuando estés a punto de querer declinar, de querer tirar la toalla, de decir, ya no puedo, ya no quiero, Señor, acuérdate de esta parte que gracias a esa gracia, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo y podemos tener acceso sin necesidad de sacrificar los machos cabríos. La entrada es libre, hermanas, y sin derramamiento de sangre, porque la sangre ya fue derramada por ese cordero inmolado que es nuestro Señor Jesús. Y dice aquí, mantengámonos, mantente firme, hermana, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Con esta parte, si te está diciendo que te mantengas firme, es porque aquí te está diciendo que sí vamos a tener momentos de aflicción, de dolor, de tribulación. Pero te dice aquí, te da el consejo Hebreos, mantente firme, porque porque fiel es el que lo prometió. Nuestro Señor hasta la fecha ha sido fiel con nosotros. ¿Sale, hermanas? Y entonces esa era la parte de las ribosomas. Te voy a compartir el otro video para que tú veas el proceso. Pon mucha atención, hermanas, porque está en inglés. Disculpen, yo quería ponérselos en español, pero no encontré un video que estuviera tan explicado, y sobre todo porque no estamos tan relacionadas con ciertas partes, ¿no? De los ribosomas y toda esta parte. Pero pon mucha atención. Si no lo alcanzáramos a ver todas, pues lo volvemos a repetir como el video. Quiero que veas algo. Pon mucha atención porque estoy segura que más de una nos vamos a percatar qué viene ahí escondido. ¿Sale? Permítanme, déjenme dejar de compartir las diapositivas y te muestro el siguiente video. Permíteme. No me deja, permítame. Permítanme porque se me cierra esto y ya no lo alcanzo. Permítanme. Aquí está. No dura mucho, hermanas. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most humans, ¿Sí se alcanzan a ver los subtítulos, hermanas? Sí, Ok. Sí. Pasan un poquito rápido, esperemos que alcancemos a leer todas, pero está muy bien there is a explicado. structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes.
These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. ¿Qué les pareció, hermanas? O se los vuelvo a poner, ustedes díganme. A mí me pareció muy interesante cómo dice que primero pasa por un proceso y la forma del último, que es como parecida a una cruz. Eso, esa parte. Eso es algo que a mí también me sorprendió, hermanas. ¿Cómo trabaja esta maquinita de las proteínas para hacer los aminoácidos? ¿Cómo se va formando y que tiene forma de cruz? ¿Alguien más, hermanas, que haya visto algo? Si se dieron cuenta, ahí se ve cómo viene la hebra, la escalerita del ADN, y luego ya solamente se hace una hebra, que es la de ARN, que es la que trabaja en todo esto de las proteínas. Pero ¿ustedes se imaginaban que así trabajaba la célula? ¿Que así trabaja cuando se empieza a crear la vida? ¿Alguien se había percatado o se había puesto a pensar que así trabajaba? ¿Alguien que quiera participar? A mí me llamó mucho la atención cómo no es una estructura que ya sea fija, sino que se rompe, se vuelve a pegar y se vuelve al final va teniendo como varios cortes y se vuelve a pegar de tal manera que lo hace las veces que sean necesarias hasta que la información ya es lo que tiene que ser. Así es, así es. ¿Alguien más, hermanas? ¿O quieren que les pase otra vez el video? Con todo gusto yo se los paso, hermanas. De hecho, lo encontré, una parte la encontré en español, pero la primera parte se corta, no se escucha nada. Entonces es por eso que mejor decidí pasárselas en inglés, pero luego sí los subtítulos van muy rápido. Entonces, Carla, si ¿lo gustan, puedes volver a pasar? Es que mi mamá lo quiere ver bien. sí, yo se los paso por si no vieron. Permítanme. Déjenme regresar. Ahí va, ¿eh? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes.
These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Listo. ¿Qué les pareció, hermanas? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿O no? Nadie quiere comentar el día de hoy. Me llama mucho la atención, antes de que se animen a participar, la parte que comentaba también Zaira. Cuando empiezan ahora sí que se empieza a unir las proteínas para los aminoácidos, se forman esas cruces, esa cruz. Y te voy a leer lo que dice Filipenses 2, que dice: haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sale? Me llama mucho la atención que se formen como esas cruces. Y no, yo no sé ustedes, pero yo no creo que sea coincidencia. ¿Alguien que guste participar, hermanas? Iba a dar lo del lavacro, pero creo que ya no nos da tiempo. Siento ya el tiempo un poquito apresurado. Pero vamos a dejar estos... ¿Eh? Caro, dice mi mamá que a ella le parece muy impresionante. Y Gloria a Dios. Yo quería comentar la parte donde dice que lleva un proceso, como dice que va quitando y poniendo, y le llama transcripción. Y una transcripción es como cuando algo escrito, tú lo reescribes de una mejor manera, ¿no? Entonces, siento que eso también tiene que ver con lo que Dios hace con nosotros, que nos transcribe. Exactamente, exactamente. De hecho, déjame ver, dice, te voy a leer lo que escribí de la información que saqué. Dice, la base de las proteínas son los aminoácidos. Este proceso se llama transferencia, o lo que comentaba Zaira, del ARN o ADN mensajero, y trabajan en una estructura cruciforme. Esa parte de, y trabajan en una estructura cruciforme, y que se le llama ese proceso transferencia. El Señor
Con su sangre nos vino a dar esa transferencia de vida, de redención, nos vino a dar esa luz. Entonces es bien importante y hasta la fecha, hermanas, nos sigue transformando, nos sigue haciendo esa transferencia de esos genes espirituales para limpiarnos de todo pecado. Y continuo el Señor nos sigue limpiando y limpiando, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Esa cruz ya no necesita, esa sangre ya fue derramada y fue gracias a Él. Entonces, pues gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanas? Somos poquitas, entonces hay que participar, hermanas, ¿o quieren que dé lo del lavacro? ¿No? ¿O pregunto? Hermana Angélica, ¿qué le pareció? Pues cada vez sorprendente, todo va unido, dice, te va reestructurando, te va transformando y es parte de lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? O sea, nos va a ir transformando y quitando todo lo malo, ¿no? Pero aquí es renovar y estructurar y pues lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Que vayamos aprendiendo cómo lleva un orden, una disciplina y sobre todo lo sorprendente de cómo va unido una cosa con la otra. En este caso, las células a través de la palabra, ¿no? Cómo va marcando cada cosa. Y sí, lo sorprendente es cómo se van formando estas cruces, ¿no? De verdad sorprende todo esto. Es algo Gloria muy a Dios. de gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy nos tocó ver, hermanas, lo del lavacro no es muy largo, me da ganas de dárselos de una vez, pero permítanme. Vimos la parte hoy de los ribosomas y lo comparábamos con el sumo sacerdote cuando hace la expiación. Si se van de este lado, déjenme ver dónde está mi lápiz. Oye, es que esto, aquí está, siempre lo pierdo. Aquí está el lavacro. El lavacro, hermanas, se va a comparar con el citosol. ¿Ya lo ubicaron? Ya lo circulé. Citosol, el lavacro. ¿Ya lo vieron? Sí. Ah, ok. Esta parte, ¿se acuerdan? Vimos un video donde decía que la célula está en agua. ¿Sí recuerdan o no? De hecho, la hermana Fanny nos comentaba eso, que ella le sorprendía que las células estaban en agua. Bueno, pues esta parte de la célula que es el citosol, se los voy a leer, que es el líquido que se localiza dentro de las células. Constituye la mayoría del fluido intracelular y está separado por membranas en distintos compartimentos. Todo en una célula está rodeado, ¿por qué creen? Por agua, Y el agua es vida también, hermanas. Nosotros en nuestro cuerpo estamos llenos también de agua. Acompáñenme a Tito 3.5. Tito 3.5. Acompáñenme a Tito 3.5. Es que de una vez se los quiero dar porque va muy ligado a lo que vimos de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Tito 3.5 dice la palabra de Dios. Fíjense, Tito es un libro muy pequeñito, está adelantito de Timoteo, es una sola página. Bueno, yo nada más tengo una sola página. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios. Permítanme. Déjenme borrar esto. ¿Cómo vamos a comparar el citosol con el lavacro? El lavacro era la parte donde el sumo sacerdote tenía que lavarse, pero fíjense, dice Tito 3.5, ¿nos salvó quién? Pues Jesús. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo, nuestro Salvador. Dice que Él nos salvó. ¿Por qué nos salvó? ¿A través de qué? De su sangre. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros, no, ahora,
nuestra vida cotidiana, pues nos tenemos que bañar, pero hablando espiritualmente, ¿quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a renovar? El Espíritu Santo, hermanas. El Espíritu Santo nos va a renovar, nos va a limpiar, nos va a quitar todo aquello que no nos sirve, a todo aquello que nos contamina, ¿sale? Acompáñenme a Éxodo 30:18. Éxodo 30:18, aquí viene la parte en Éxodo 30:18. ¿Para qué era el lavacro y por qué lo estamos comparando con el citosol? El citosol es todo el agua, el líquido que está en la célula, pero esta parte la estamos comparando con el lavacro, que era donde el sumo sacerdote pues se lavaba las manos, ¿no? Éxodo 30:18, dice la palabra de Dios, desde el 17, Éxodo 30:17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entraren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar, para ministrar y para quemar ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Por eso yo desde el principio les decía, hermanas, es bien importante santificarnos cuando estemos delante del Señor, cuando estemos presentándonos delante del Señor antes de servir, antes de entrar a orar. Pongámonos a cuentas, hermanas, limpiémonos delante de Él, no solo físicamente, interiormente. De hecho, el Señor Jesús, cuando le decían de que sus discípulos no se lavaban las manos, que cómo les permitía eso, pues el Señor Jesús decía una frase muy interesante, ¿no? Que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces es bien importante lavarnos espiritualmente primero. ¿Sale? Entonces decía aquí, para que no mueran. Y decía que esto lo tenían que hacer cuando se acercaran al altar para ministrar o para quemar ofrenda encendida. ¿Sale? Nosotros, esto también me recordaba mucho a los bautismos. ¿Sale? Nosotros nos bautizamos para arrepentirnos de esos pecados que hicimos y empezar una nueva vida en Cristo. ¿Y cómo se hace el bautismo? ¿A través de qué? Del agua, hermanas. Entonces tiene que ver mucho esta parte. Acompáñenme a Juan 4:14, ya vamos a terminar. Solo nos faltan 2 escrituritas. Juan 4:14. Juan 4:14. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 4:14. Dice la palabra de Dios. Desde el 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es el pasaje de la mujer samaritana cuando Jesús va y le pide agua, pero aquí dice que esa agua que estaba ahí iban a volver a tener sed, pero el agua que él nos da jamás íbamos a tener sed, al contrario, íbamos a brotar, ¿no? Como una fuente. Y acompáñenme por último a Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. 3:21. Esta es la parte que les decía del bautismo. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esta parte, hermanas, es muy interesante porque aquí te dice que el bautismo que corresponde esto ahora nos salva y nos dice, no quitando las inmundicias, porque recuerden la vez que se bautizaron, hermanas, ¿dejaron de pecar, hermanas? No, hermanas, seguimos siendo carne y pecamos de continuo. Pero dice aquí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esos pecados que nosotros dejamos en esa agua cuando nos bautizamos, ya no los podemos cometer porque ya el Señor nos limpió. Tal vez ahorita andamos en otros y esperemos que no sean los mismos, porque si son los mismos, hermanas, pues entonces volveríamos a caer en el error, hermanas. Entonces, fíjense lo que... Hay una parte muy interesante porque muchos que le tienen miedo a bautizarse dicen, no, es que no me siento preparado.
siento que todavía no voy a agarrar compromiso o que no estoy limpio. Y aquí lo dice claro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, o sea, el bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, porque el Señor Jesús sabe que mientras estemos en el mundo, pues vamos a seguir obrando en la carne, pero dice aquí, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo que va a hacer el bautismo es que recordemos, hermanas, que esa conciencia, tener dentro de nosotros el decir, no, por amor a Jesús, a la vida que Él dio en el madero, yo ya no voy a pecar o voy a dejar de hacer ciertas cosas que a Él no le agradan. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí vamos, hermanas. Perdón, les robé otros minutitos para darlo de una vez lo de lavacro. Y bueno, aquí vemos, aquí está la parte del lavacro, que hoy lo comparamos con el citosol, que es el líquido que trae la célula, y también nos tocó ver las ribosomas, que es la parte que hace el sumo sacerdote. Ahora sí, hermanas, las quiero escuchar. Hermana Alicia, ahora no ha hablado. Creo ya se durmió. Sí, hola, Carita, hola. Hola. Sí, pues estaba viendo, ¿verdad? Cómo en el caso de los ribosomas, que el sumo sacerdote, pues ahora es nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro intercesor, ¿verdad? Delante del Padre. Es. Y decía aquí que el ribosoma era como un mensajero, ¿no? Algo así. No le entendí mucho que digamos, pero bueno. Sí. Efectivamente, ¿no? El sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, pues él escuchaba la voz de Dios, ¿no? Hablaba como escuchaba las oraciones que el sumo sacerdote hacía y Dios le hablaba, yo creo también, ¿no? Y ese mensaje se lo daba al pueblo también, ¿no? Exacto. Entonces, así como Moisés, ¿no? Que él hablaba cara a cara con Dios, ¿no? Y le hablaba. Así es. Entonces, pero ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, nuestro Señor, quien intercede por nosotros, ¿no? Quien está sentado a la derecha del Padre, quien es la puerta, ¿no? Para ir al Padre. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios y también sobre el ¿qué? El citosol, el lavacro. Ajá, pues sí, como estabas comentando, ¿no? Que es necesario que antes de entrar a su presencia, pues Él es santo, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que, pues, poner a cuentas delante de Él y reconocer, ¿no? Que, pues, cada día de una o de otra manera fallamos al Señor, ya sea en pensamiento, en palabra, en obra, en omisión, ¿verdad? Entonces tenemos que, pues, ir y lavarnos y ponernos a cuentas y purificarnos. Bueno, que el Señor es el que nos purifica, nos limpia, nos lava para poder entrar ante su presencia, ¿no? Y entrar por esa puerta que es Cristo. Así es. Así que yo le doy gracias a Dios, que aunque a lo mejor no le entiendo mucho eso de la bioquímica y de la célula y todo eso, pero bueno, Dios nos da discernimiento en lo espiritual, ¿no? Y pues sí, estamos hechos de su mano. Él es nuestro alfarero y pues claro que sí, todo no es casualidad, como tú dices. O sea, estamos hechos a su imagen y semejanza y pues Él vive en nosotros. ¿Cómo es que? Pues claro que sí se manifiesta todo, ¿no? En nuestro ser, desde una célula, ¿no? Que es la unidad básica de cada organismo. Pues yo le doy gracias a Dios por la palabra y bueno, por su revelación, su entendimiento. Son cosas muy profundas, ¿no? La verdad. Pero pues solamente el Señor, que es nuestro maestro, es el que nos da ese entendimiento y esa revelación a través de su Santo Espíritu. Yo le doy gracias a Dios por ello. Así es, hermanas. Y con esto quiero comentar, no se estresen, hermanas, no se estresen de que a lo mejor, y no le entendí qué quiere hacer el ribosoma o qué quiere hacer la hebra de ARN. No, hermanas, yo tuve que ver muchísimas veces los videos para entenderle, porque yo tampoco ni soy médico ni nada, ni química ni nada, ¿no? Yo les decía una vez que ya hasta me saltaba las clases en la secundaria y no llegas a ver esos datos. Pero lo que sí debemos de poner mucha atención es en las escrituras.
ahorita lo estamos comparando con la célula. Y no importa si no entiendes el mecanismo de la célula, pero lo importante es que el Señor te quiere hablar espiritualmente. Aquí vemos en la pantalla, vemos que estaba el altar donde el altar de bronce, donde se hacía la expiación, donde hacían la ofrenda cuando por ejemplo, sacrificaban un becerro o era holocausto, está en la primera entrada y después sigue el lavacro. ¿Ya lo vieron? Y después del lavacro empieza la primera entrada para el lugar santo. Entonces, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote, él tenía que pasar por esa agua, o sea, por esa fuente de agua, le voy a llamar, por esa fuente de agua, él tenía que pasar por el lavacro, tenía que pasar antes de entrar al lugar santo, o el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Y qué decía el Señor? Para que no mueran. Y podemos decir, ¿cómo podemos morir? A veces morimos espiritualmente, hermanos. Empezamos a tenerlo ya todo como monotonía, como, ay, otra vez la iglesia, servir, y empieza esa monotonía y empiezas a quejarte. ¿Por qué? Porque no te has limpiado, porque no te has lavado, porque no le has dado importancia a esta parte. Y sobre todo, hermanas, aquí antes, les digo, solo el sumo sacerdote podía entrar, ahora todos, sin excepción, tenemos acceso. Así que no se preocupen, hermanas, si ustedes no entienden a varias palabras, ahorita lo estamos comparando con la célula precisamente para que veas que tenemos un Dios creador tan perfecto que por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo. Pero lo importante de todo esto, hermana, es que tú veas las escrituras y que tú veas que el Señor te quiere revelar a tu vida, que el Señor quiere hablar y por qué cada utensilio o mueble del tabernáculo estaba designado, cuál era su función. Si tú te estás dando cuenta, estamos viendo cuál era la función de cada uno. Deja tú de lado un poquito la célula, vete a lo que viene en las escrituras. ¿Sale? ¿Alguien más que quiera participar? Hermana Eli, hermana Fanny. Claro. Mamá, adelante. Mira, yo ahí es lo que me gustó mucho, que también se habla mucho de la, ¿cómo? Ribosoma, ¿cómo? Ribosomas. Ajá, y lo importante que ahí se habla del núcleo, ¿no? Y del ARN. El núcleo es para mí siento que es Jesucristo, ¿no? El círculo. Y que el ARN es el nombre del Señor. Y Él es el mensajero que pues a cada rato nos da mensajes, ¿no? Así es. Ahí yo le entiendo que es tan importante el ARN, que es la sangre de Cristo. Por eso dice en su palabra, ¿no? Que Él aquel que derrame la sangre, ¿no? Porque para Él es importante. Entonces, pues yo creo que todo nos sorprende, todo lo que está aquí, cómo nos hizo tan perfectos y cómo cada cita de nuestro cuerpo dice cosas impresionantes. Y pues es todo lo que puedo decir, hija. Gloria a Dios. Así es, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos da señales, nos manda mensajes de ya, tranquilízate, ya, ponte las pilas, ¿no? Ya, lávate, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Hermana Eli, hermana Fanny, ¿quieren comentar algo? Zaira. Sí, hermana, bueno, pues la verdad sí, como han dicho los comentarios, es esto impresionante. Quizás como dicen los términos bioquímicos o químicos no los puedo, bueno, en lo personal no los entiendo también muy bien, pero es muy bonito también igual que Dios le permite escudriñar las escrituras de esa manera y que a través de usted nos enseñe Él, pues lo que nos quiere enseñar, ¿no? Realmente a veces ni siquiera consideramos, como dice, nuestro cuerpo ni lo que hay dentro de él. Pero pues como decía la hermana Alicia, nos hizo a su imagen y perfección, como está escrito ahora sí que en las escrituras, y eso es lo que yo creo que nos hace considerar, tomando en cuenta también referente a lo de los velos, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada, que nos da, cuando él muere y hace, se desgarra el velo, como se nos da entrada totalmente a su presencia. Y tomando en consideración, me llamaba mucho la atención la cita de Hebreos 9:12, donde dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Y precisamente eso es a lo que nos da entrada por su gracia realmente nos da entrada a su presencia, a su amor, a su misericordia, y pues yo creo que eso es lo bonito en este caso, que nos hace presente en nuestro corazón ese hecho. Yo le doy muchas gracias porque, pues sí, cada viernes nos ha estado hablando ahorita los últimos temas, pues, del templo, al final de cuentas, de nuestro cuerpo, que realmente yo estoy impresionada Gloria a Dios. de toda la enseñanza que nos ha dado, y como dice, lejos de lo, pues sí, en este caso de lo bioquímico y químico, cómo se transfiere a nuestra vida espiritual, y que debemos, pues, sobre todo considerarlo, tomarlo en cuenta y pues ponerlo por obra. Le doy gracias a Dios por su palabra. Así es, hermana. No nos debemos de preocupar si no entendemos ciertos términos, porque el Señor Jesús no nos va a decir, a ver, ¿qué aprendiste de bioquímica? No, el Señor no nos va a preguntar de eso. Lo importante es ver cómo lo podemos comparar en la palabra de Dios, y que viene, cómo se compara y se transpola a la palabra de Dios. Y lo que nos debe de interesar realmente es la palabra de Dios. ¿Qué nos habló? Pues de que debemos de estar limpias, ¿no? Antes de entrar a su presencia, procurar la limpieza, estar orando por los familiares que aún no se convierten, hermanas. Eso es bien importante, porque ellos no conocen de Jesús. Y entonces es importante estar orando por aquellos que no conocen, así como el sumo sacerdote, no solo él se ponía a cuenta, sino también por su casa, y ya después por el pueblo en general, ¿no? Entonces es bien importante. Hermana Fanny, ¿quería comentar algo? Sí, yo le doy gracias a Dios porque él no merecía pasar lo que pasó, y sin embargo, por amor a nosotros lo hizo para que también nosotros tuviéramos ese acceso directo. Y gracias también porque no hace excepción de personas, solo basta con que uno de verdad le quiera buscar. Hace tiempo el pastor Gustavo daba testimonio de un chico que se acababa de bautizar, y a alguien en el culto se le ocurrió pedirle que pasara a orar para iniciar el servicio. Y este chico lo único que decía es, Señor Jesús, soy Juan, me parece, soy la persona que se bautizó, y solo te quiero decir que te amo. Y yo creo que muchas veces eso es muchísimo más sincero, y es más fácil que llegue a Dios que ni toda la palabrería que podamos decir. Y es más fácil que ese tipo de corazones puedan estar verdaderamente en ese lugar santísimo y tener ese acercamiento con Dios. Solo hace falta de verdad anhelarlo. Le doy gracias por eso, le doy gracias porque Él nos permite ver que desde la parte más pequeña en nosotros Él está presente, y porque nos permite ver que su perfección es tanta que desde lo más pequeño hasta lo más grande, como lo vimos también en el estudio del universo, como en todo Él está presente. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Él nos permite verlo. Gloria a Dios, así es. Gloria a Dios, tenemos un creador, hermanas, maravilloso. Zaira, ¿quieres comentar algo? Sí, hermanas, pues la verdad, quiero darle gracias a Dios por su amor tan grande, tan inmenso, que nos habla desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Nos hace ver que Él está ahí, que siempre está ahí, que aunque seamos malos, buenos, como dice su palabra, Él siempre hace salir el sol para todos. Y le quiero dar gracias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues sí, gloria a Dios. El guioncito yo creo que dijo el que estaba conectado, y me van a preguntar, mejor me desconecto. Pues sí, hermanas, gloria a Dios por su palabra, que Él nos siga enseñando, ayudando, y que todo esto que estamos volviendo, a lo mejor ya habíamos leído hace mucho tiempo sobre el lavacro, sobre muchísimas otras cosas, ¿no? Y pues el Señor hace todo, hermanas, el Señor hace todo, y que ahorita lo volvemos a leer y que lo comparamos, dices, gloria a Dios. Entonces, pues toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, porque Él está
en la más mínima parte de nuestro ser, hermanas. Entonces tenemos que darle toda la honra y la gloria. Sale, hermana, pues vamos a dar gracias porque ya llevamos 20 minutos de más y, híjole, me van a regañar de que ya llevamos tanto tiempo. Vamos a dar gracias, hermanas. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites, Padre, poder volver a escudriñar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos permites verte, Señor, desde una célula que es microscópica, Señor, y que podemos compararlo, Señor, con el tabernáculo. Y que hoy en día tú nos dices que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdenos, Padre, a cuidar nuestro templo como lo hemos venido manejando, Padre, como tú nos has ido dando instrucción. Que cuidemos, Señor, cuando nos duele algo, atendernos. En cuestión de alimentación, también cuidarnos, Señor. En cuestión de guardar nuestro corazón, de guardar tus mandamientos en nuestro corazón y llevarlos a la práctica, Padre. Permítenos, Señor Jesús, el que todo esto, Señor, como comentábamos ahorita, Señor, no sea solo palabrería, Padre, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos venga a ayudar, Señor, a poner por obra cada cosa que tú nos enseñas, Señor. En esta noche te agradecemos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque tú no tenías por qué pagar por cada uno de nosotros y lo hiciste, Señor. Gracias, Señor, porque llegó esa redención a nuestra vida y porque llegaste a nuestro encuentro, Padre, y nos diste esa vida eterna. Gracias, Señor, por dar la vida en ese madero, Señor. Gracias, Señor, por derramar esa sangre que ha sido para redención de nuestros pecados, Señor. Perdónenos, Señor Jesús, si hemos estado en faltas. Perdónenos si hemos estado en la carne. Perdónenos, Señor, si no hemos hecho caso a aquellos pecados, Señor, que tenemos y los volvemos a hacer de continuo. Perdónenos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esa salvación tan grande que nos has dado. Permítenos día con día, Señor, usar ese lavacro espiritual. Tener, Señor, esa limpieza de manos y de pies. Tener esa limpieza, Señor, del corazón, de la mente. Señor, quita todo lo que no te agrada, quita toda la basura, Señor, así como veíamos que el altar de bronce, Señor, se encargaba, Señor, de quitar todas esas impurezas, Padre. Señor, te pedimos que así lo hagas con nosotros. Todo aquello que encuentres que está mal, todo lo que encuentres que es basura, Señor, que es distracción, Señor, para no estar delante de ti, quítalo, Señor. Permítenos, Señor, estar en un mismo sentir contigo, como decía Hebreos, que todos tengamos ese sentir que hubo en ti, Señor, que te entregaste, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, si tiene alguna situación familiar con los hijos, con el esposo, si tienen situaciones, Padre, en casa, Padre, si tienen situaciones de enfermedad, Señor, tú cuida cada articulación, cada vértebra. Cuida, Señor, cada sistema sanguíneo, sistema nervioso. Cuida, Señor, ese sistema endocrino, Padre. Si hay emociones guardadas, si hay resentimientos, Señor, si hay cosas que no hemos podido perdonar, Padre, las ponemos delante de ti, Señor. Haz la obra, Señor, en nuestras vidas. Queremos convertirnos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, Padre bendito. Ayúdenos a limpiarnos, a lavarnos, Padre Santo, y poder entrar en tu presencia siempre con corazón puro y manos limpias, Señor. Queremos honrarte y glorificarte. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Gracias, Padre bendito. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Disfruten sus noches en el Muy Rico y les mando un abrazote. Hasta luego. Buenas noches. Dios les bendiga. Bonita noche. Dios les bendiga, hermanas. Hasta luego.